predicación. Juan, capítulo 17, verso 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la constitución del mundo. Vuelvo a leer Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la constitución del mundo. Amén. Ya el hermano Luis oró, amén, por la palabra. Lo que quiero, hermano, que notemos acá, lo que quiero hacer notar aquí, es que el amor es eterno. Así como Dios es eterno, el amor de Dios es eterno, porque el amor es una de las cualidades de Dios. Entonces, como Dios no tiene principio ni fin, sus cualidades tampoco tienen principio ni fin. Dios es amor, desde siempre y para siempre. Por eso dice ahí: me has amado desde antes de la constitución del mundo. Así también Dios es justicia. Desde siempre y para siempre Dios es justicia. Mire lo que dice el Salmo 119, 42. Salmo 119, 42. Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Justicia eterna son tus testimonios, dice el 44, 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Y el 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Una de las cosas más particulares del versículo que leímos en Juan 17, 24 es que dice que el Padre amó al Hijo desde antes de la constitución del mundo. Así, hermanos, en primer lugar, sabemos que el amor es anterior a la creación del universo. Y también sabemos que el Hijo de Dios es eterno y que hay una relación de amor eterna entre el Padre y el Hijo. Nosotros miramos al Hijo inmerso en el Padre. El Hijo dijo: yo soy en el Padre, como el Verbo, la palabra del Padre. En el principio era el Verbo era con Dios, Dios era el Verbo. El Hijo, como la palabra del Padre, inmersa, interna en el Padre, participando en todo sentido del Padre. Pero también, hermanos, entendemos al Hijo como una persona diferenciable del Padre, de la misma naturaleza del Padre, la naturaleza divina. El Hijo sujeto al Padre, o podríamos decir también que la palabra se sujetó a los pensamientos y emociones eternas del Padre. En 1 Corintios 15, 27 al 28 dice: Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 27. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. El Padre, quiere decir ahí que el Padre sujetó todas las cosas al Hijo. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Mas cuando dice todas las cosas son sujetas a Él, claro que está exceptuando el mismo que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, el Padre no está sujeto al Hijo, el Hijo está sujeto al Padre. Mas después que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas,
para que Dios sea todo en todos. Entonces tenemos que el Padre sujetó al Hijo todas las cosas, de manera especial desde la resurrección. Mire Efesios capítulo 1, verso 17. Efesios capítulo 1, verso 17. Amén. Dice Efesios 1, 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18. Iluminados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Verso 20. La cual obró en Cristo, levantándole de entre los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies y poniéndole por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, de nuevo, mis hermanos, podemos entender que el Hijo tiene todas las cosas sujetas debajo de sus pies y que le fueron sujetas por el poder del Padre. Pero, por supuesto, el Padre no está sujeto al Hijo, pues el Padre es la cabeza del Hijo. Mire 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo, ahí está claro. Entonces, hermanos, en escala de autoridad, el Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. A pesar de que el Hijo y el Padre son uno, pues el mismo Señor Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, el Hijo es sujeto al Padre en escala de autoridad. Mire también Efesios 3, verso 20 y 21. Efesios capítulo 3, verso 20 y 21. A aquel pues, o sea, al Padre, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que obra en nosotros. A Él digo, sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Dice, la gloria en la iglesia, al Padre sea la gloria en la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos, o del siglo de los siglos. Amén. Nuevamente, hermanos, vemos la escala de autoridad. La iglesia le da la gloria al Padre a través de Jesucristo. Pero la gloria también es una gloria eterna, porque dice, por todas las edades del siglo de los siglos. Así nuevamente entonces volvemos al principio. El amor del Padre por el Hijo eterno desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos decir que Dios existe desde antes que cualquier cosa existiera. El Hijo existe en el seno del Padre desde antes de que cualquier cosa existiera. El Espíritu de Dios existe desde antes de que cualquier cosa existiera. Y ese Dios, Padre, pensó en la creación y la ejecutó con su palabra, el Hijo, palabra creadora de Dios, y la sopló con su Espíritu Santo. De ahí sale la creación de Dios. De ese pensamiento sale la creación de Dios. Los tiempos, los seres humanos, las plantas, los animales, toda su creación. Mire Hebreos capítulo
11, verso 3. Hebreos capítulo 11, verso 3. Amén. Dice ahí en Hebreos 11, 3. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Hebreos 11, 3. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. De tal manera que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. O sea, nada de lo que vemos hizo las cosas. Salió de algo que no se ve. Salió del pensamiento del Padre. Todo lo que vemos salió del pensamiento del Padre. Y lo hizo a través de la palabra del Hijo. Lo ejecutó. Y hermano, por eso dice la Biblia que el Hijo es el creador de todas las cosas. Porque Él es la palabra creadora. Así, mis queridos hermanos, de ese pensamiento sale la creación de Dios. Los tiempos, los siglos, todo lo que vemos. Y lo que no vemos. Por eso dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17 dice así. Romanos 4, 17. Como está escrito, por Padre de muchas naciones te he puesto delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así entonces, como llamó a Abraham, así como creó un pueblo en su mente, Dios creó el mundo en su mente y lo ejecutó con su palabra. Pero antes de crear cualquier cosa, ya existía la palabra de Dios, y ya existían las cualidades de Dios, y ya existía el amor de Dios. Pues el Señor Jesús dijo, me has amado desde antes de la constitución del mundo. O sea que el amor de Dios existe antes de que existiera todo en este mundo, y antes de que existieran los ángeles, los principados, los demonios, ya existía Dios y ya existía el amor de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, me has amado desde antes de la constitución del mundo. El amor de Dios es inherente a Dios mismo porque Dios es amor. Ese amor del Padre por el Hijo antes de la creación nos enseña también que normalmente cuando uno crea algo, se crea desde el amor. Cuando uno crea algo, lo crea desde el deseo creador. Y vemos la creación del hombre y cómo Dios amó su creación cuando creó al hombre y a la mujer. Mire Salmo capítulo 8, verso 3. Salmo capítulo 8, verso 3. Salmo 8, 3 dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú compusiste. Se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de hermosura. Es una creación con amor. Le coronaste de gloria y de hermosura. Cuando uno crea algo, lo crea con amor. Pues se supone, normalmente. Uno hace una creación desde el amor. Normalmente. Entonces, incluso Dios ama su creación y de manera especial a los hombres y a las mujeres que Él creó. El pueblo que Él formó, el pueblo de Israel y vamos a decirlo a la iglesia. Pero antes de Dios amar su creación, ya amaba al Hijo. Vuelvo a decir eso, hermano. Antes de Dios manifestar su amor por su creación, está el amor por el Hijo. Porque dice, el Hijo es amado desde antes de la constitución del mundo. Antes de la creación de Dios ya estaba el amor. Y Dios hizo su creación con el mismo amor del Padre por el Hijo. Porque ese amor es el amor eterno. No existía el mundo, pero existía el amor. No existían los ángeles, pero existía el amor de Dios. Ya manifestado en su Hijo. Por eso decimos
Lo que Dios creó, lo creó con el amor de Dios, que es el amor al Hijo. Y que normalmente cuando uno crea algo, lo crea con amor. Hace años, no sé si muchos años, pero hace años, cuando yo era joven y tenía 16 o 17 años, yo pensaba en crear un hogar. Pensaba en casarme y tener hijos, y pensaba dónde iba a vivir, y cómo quería vivir, y qué quería hacer. Y hace tiempo pensaba en eso y lo pensaba con amor. Vamos a decir que no todo ha salido como yo lo esperaba, pero también podemos decir que logré formar ese hogar, cuidar de mi esposa, criar a mis hijos, tener una vida familiar. De eso, de los primeros sentimientos respecto a mi familia que estaba en mi mente solamente, sino el primer sentimiento que había ahí era el amor. Amén. Era el amor. Los primeros sentimientos, sino el primer sentimiento en mi mente y en mis emociones sobre esa creación fue el amor. El deseo, el agradarme con ese hogar. Yo trato por todos los medios de no hacerle daño a mi familia. Reconozco mis errores, pero también intento en no dañarlos, porque los amo. Los amo aún desde que ellos no existían, desde que no existíamos como familia. Le pedí a Dios, hace años, que ese deseo de crear esa familia también fuera el deseo de Él, que fuera agradable a Él, que estuviera en su voluntad y que también fuera su creación, porque al fin y al cabo Él crea todas las cosas. Así que aunque yo estaba pensando en mi familia, yo le pedí a Dios que esa también fuera su creación, en amor, porque Él crea todas las cosas. Mire Revelación, capítulo 4, verso 11. Revelación 4:11 dice: Señor, es muy maravilloso como empieza. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poderío, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Gloria a Dios. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Creo que en inglés dice, y por tu placer, por tu complacencia, tienen ser y fueron creadas. Y porque tú lo deseabas, porque a ti te gustaba, porque tenías amor, tú las creaste, tú las hiciste. Así que hermanos, mi oración entonces, en ese tiempo, podría ser: Señor, tengo deseos de crear esta familia. Dime si también es tu placer, si también es tu voluntad. Si esta familia también está en tu amor eterno, como el amor que le tuviste a Jesús. Después, mis hermanos, yo pensaba en crear una iglesia, formar una iglesia. Le pedí a Dios que esa fuera su voluntad. Así que se hicieron varios intentos en Bello, luego fuimos a Medellín, a Río Negro y finalmente aquí en Copacabana. Y yo amo esta iglesia de Copacabana porque antes de que la iglesia existiera, ya la había pensado. Ya la amaba desde antes que existiera. No me llegó por casualidad. Yo no soy el pastor de esta iglesia por algún error de cálculo, ni porque me designó la Convención Bautista o la denominación bautista o la diócesis bautista sobre esta iglesia, o porque me mandó la iglesia central bautista. No, ya se había pensado y le pedí a Dios: Dios mío, que también esté en tu mente, que también esta iglesia esté en tu amor. Yo pienso, hermanos, que igual con mi familia, yo no podría hacerle mal a esta iglesia, pues la amo desde antes de que existiera. Seguro, con todos los errores que tengamos, con todos los errores que tengo, podría seguir en Revelación 4:11 diciendo: Señor, tú creaste esta iglesia bíblica bautista de Copacabana, incluso antes de que yo la pensara, tú ya la habías pensado, en el amor eterno que le diste a tu Hijo Jesucristo.
Por ejemplo, hermanos, ahora en mi trabajo me dicen esto. Mi jefe me dice, hay que crear esta carrera en Urabá. Y entonces me pone en la comisión de hacer el documento maestro. Y voy ahí con los otros 2 profesores, a consultar, a pensarlo, a imaginarlo, a saber cómo lo vamos a hacer, cómo será el futuro de esa carrera en Urabá. Y entonces yo miro a mis 2 compañeros y les digo que están muy preocupados por el documento. Y les digo, ¿saben qué? El problema no es ese documento. El problema no es eso. El problema es que pase los filtros. El problema es que lo apruebe el ministerio. El problema es que lo ofertemos, que se presenten los estudiantes y que en 1 o 2 años tengamos 15 o 20 estudiantes allá. Ahí sí es un problema. ¿Y sabe por qué es tanto problema? Porque los vamos a amar, porque los creamos. Ese sí es un problema. Ahí nos vamos a decir, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora mismo, mis hermanos, le pregunto a Dios sobre nuestro ministerio, sobre nuestro compañerismo. Es decir, ya no somos una iglesia, ahora somos varias iglesias, varias misiones. Y le pregunto a Dios si es en su voluntad ese trabajo, si está en su deseo, si es su placer, si eso está en Cristo. Le pregunto, Señor, ¿este compañerismo está en tus planes y en tu amor eterno? En Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la constitución del mundo. Y una parafrasis muy hermosa que encontré de este verso dice así, Padre, deseo ardientemente que aquellos que me diste tengan también parte en mi eterna felicidad y que me vean en los cielos sentado a tu diestra en aquella gloria que amorosamente me destinaste desde antes de la fundación del mundo. No solo el amor es eterno, la gloria también es eterna. Y si nuestra misión es en el Hijo, porque estamos en Cristo, es una misión en el amor eterno de Dios. Si nuestra misión es en el Hijo, es una misión en el amor eterno de Dios y en la gloria eterna. Y ahí está la iglesia, en el pensamiento de Dios desde la eternidad. ¿Y por qué vuelvo a pensarlo así? Por el versículo que ya leímos de Efesios 3, 20 y 21. Voy a volverlo a leer. Efesios 3, y 21 que dice, a aquel pues que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que obra en nosotros, a Él, o sea, al Padre, digo, sea gloria, ¿en dónde? En la iglesia. Por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. O sea, estaba en el pensamiento de Dios en la eternidad. Gloria a Dios. Es como si la iglesia también estuviera por todas las edades. La iglesia en la mente de Dios como creación de Dios. La iglesia está para darle la gloria a Dios en Jesucristo. Y ahora le pregunto a Dios que si lo que hago sí está en su placer, en su voluntad y en su amor eterno. Un último versículo, Jeremías 31:3. Hermano, me da escalofrío leer esto. Porque pienso en la gloria de Dios. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te amé. Wow. Con amor eterno te he amado. Por tanto te soporté con misericordia. Este pasaje habla del plan futuro que Dios tiene con su pueblo Israel. Y yo creo que en lo espiritual lo podemos aplicar a la iglesia. Pues en el día de hoy, la gloria a Dios se da desde la iglesia. Yo me pregunto, si la música que cantamos, más que música que nos guste, es música que está en el amor eterno de Dios.
en el placer de Dios, en la voluntad de Dios. Yo me pregunto si los consejos que damos, más que consejos profesionalmente acertados, son consejos que estén en el amor eterno de Dios, en la voluntad de Dios, en su placer. Yo me pregunto si las misiones que empezamos, si las obras que abrimos, están en el amor eterno de Dios, en su placer, en su voluntad. Yo me pregunto, mis amados hermanos y hermanas, si esta predicación que estoy dando en esta mañana está en la mente de Dios, en el amor eterno de Dios, en el placer de Dios. Si Él quiere que la dé. Si no es solamente una predicación para decir que salió muy bien. Cuando algo no empieza desde el amor, se acaba. Cuando llega un pastor que no ama la iglesia, la acaba, la destruye. Cuando llega un gerente que no ama la empresa, acaba la empresa, la destruye. Cuando llega un mayordomo que no le duele esa finca, pues acaba con esa finca, la destruye. No cuida a los animales, ni cuida nada, la deja morir. Cuando algo no empieza desde el amor, se acaba. A pesar de todos mis interrogantes, hermano, hay algo que sí estoy seguro. Totalmente seguro y completamente afirmado. Que está en el amor eterno de Dios. Y ese algo es la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice, con amor eterno te he amado, y esto es para que su creación le busque. Y la palabra de Dios también afirma que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el sacrificio de Jesús ya estaba en la mente de Dios. Por eso, mi amigo y mi hermano, no despreciemos el amor de Dios. No despreciemos el amor eterno, no solo el amor de Dios, el amor eterno de Dios. Y si usted no tiene a Cristo, no desprecie el eterno amor de Dios para con su vida, para que reciba a Cristo y le entregue su alma a Él. No desprecie y no deje que Dios le siga llamando y le siga llamando al arrepentimiento y usted despreciando un amor eterno. ¿Quién lo ha amado a usted con amor eterno? Nadie, solamente Dios. ¿Quién le ha dicho a usted que lo ama con amor eterno? Nadie. Ni mi amigo ni mis hijos me han amado con amor eterno, ni mi esposa me ha amado con amor eterno. El único que me ha amado con amor eterno es Dios. ¿Cómo voy a despreciar yo el amor eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo? Pero hay gente que lo desprecia y evidentemente lo desprecian. Yo no quiero ser de esos. Yo quiero ser agradecido con el Señor, porque dice: desde el principio del mundo fue inmolado el Cordero, desde antes de la creación del mundo. Y ese amor no lo voy a despreciar. Por muchos errores que tenga en la vida, trataré desde mi ser, desde lo profundo de mi ser, de decirle: Señor, te amo, porque tú me amaste primero a mí. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. A aquel que está en Cristo, le has amado con amor eterno.